Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Tin, tirirín. Recuerden que todo esto ha venido en el examen de admisión. Entonces, a ver, listo, ya se ve. Listo, listísimo. Va, perfecto. Entonces, justamente, hola a todos a los que están entrando, gracias por estar aquí. Lo que vamos a ver hoy nuevamente son las preguntas que han venido en el examen de admisión, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en ello. Así que bueno, tenemos la primera que nos dice, el átomo de cloro en el ambiente contiene dos isótopos estables. Su diferencia radica en su número de, y a ver, ¿ustedes qué pondrían? ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? Dice neutrones, ¿ok? Los demás, a ver, como qué les llama la atención, qué les dice su corazoncito, su mentecita. Neutrones, exacto. ¿Por qué? Vean, nos están hablando de isótopos. Entonces, cuando hablamos de isótopos, lo que nosotros tenemos que tener siempre en la mente es su definición. Ajá. Entonces, en general, cuando hablamos de isótopos, tendremos diferentes neutrones o también diferente masa atómica. Masa atómica. Ujú. Entonces, justamente aquí nos están dando la parte de neutrones, así que por eso, pues es el inciso C, ¿va? Entonces, nuevamente, recordar la definición de isótopo porque es lo que te pueden preguntar a ti en el examen de admisión. Entonces, misma cantidad de protones, pero diferentes neutrones, o mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Ujú. Luego tenemos el siguiente. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Todo perfectísimo? Los leo, todo perfecto. Sí, sí, no. Vale, para que comencemos con el otro. Entonces, en el otro nos están pidiendo la masa molar de este compuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros hablamos de la masa molar, tenemos que recordar cómo se calcula. Entonces, la manera en la que a mí me gusta verlo es separamos, es decir, tenemos al aluminio, tenemos al azufre y tenemos al oxígeno. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento, o bueno, es un átomo que tiene misma cantidad de protones, mismos protones, pero diferente cantidad de neutrones o también mismo número atómico. Atómico y listo, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa un isótopo, lo que tenemos que tener muy presente. Va. Ahora, después de esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos. Luego, vas a buscar en tu tabla periódica cuál es el número, cuál es la masa atómica de cada uno de estos elementos. Entonces tenemos que el aluminio, ya al buscarlo, tiene una masa atómica de 27. El azufre tiene una masa atómica de 32 y el oxígeno tiene una masa atómica de 16, ¿vale? Va. Ahora, después de ubicar la masa atómica de tus elementos, lo que tienes que hacer es multiplicar por la cantidad de átomos. Entonces, ustedes díganme, ¿cuántos átomos de aluminio tenemos en este compuesto? Y rápido son todos, rapidísimos. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos? Exacto, dos, ¿no? Literal. Copias y pegas este número. Entonces, el 27 se multiplica por 2. Va. ¿Cuánto da 27 por 2? ¿Cuánto da 27 por 2? Tin, tirirín, tirín, tirín. 54, ¿no? Muy bien, 54. Perfecto. Va. Luego, ¿cuántos átomos de azufre vemos aquí? ¿Cuántos átomos de azufre tenemos en nuestro compuesto? 3, muy bien. ¿Por qué 3? Porque mira,
Esto está entre paréntesis, es decir, el azufre y el oxígeno está entre paréntesis. Y este numerito que nosotros tenemos al lado del paréntesis va a afectar a lo que está dentro. Entonces, este 3 se va a multiplicar por la cantidad de átomos. 3 por un átomo de azufre, 3. Entonces tenemos 3. 32 por 3, ¿cuánto nos da? 32 por 3, a ver. Eso le 96. Perfecto, 96. Perfecto. Y luego, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en nuestro compuesto? ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Tun, turun. 12, 12, exacto. 12, ¿por qué? 4 por 3 nos da 12. Entonces, por 12. 16 por 12, ¿cuánto nos da? 16 por 12. A ver, los demás. 180, 192, 192, exacto, 192. Ahí está. Ya después de que nosotros hiciéramos e identificáramos la masa atómica y lo multiplicamos justamente por la cantidad de átomos que tiene, para calcular su masa molar, tenemos que, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la masa molar? Ya al final, ya para dar la respuesta. Se suman, exacto. Entonces sumamos 54, muy bien, más 96, más 92. Eso, sumamos todos nuestros resultados. Entonces nos da un resultado de 342 y las unidades de la masa molar es gramos por mol. Y esta es nuestra respuesta. ¿Alguna duda? ¿Todo perfectísimo? Y así es como recordamos calcular la masa molar. Y recuerden que todas estas preguntas son del examen de admisión, ¿ok? Todas estas son muy comunes, han venido del examen, entonces ya estamos del otro lado. ¿Por qué 27? Ah, porque el aluminio tiene una masa atómica de 27. Ajá. Checas en la tabla periódica y el aluminio, su masa atómica es de 27. Estas son las masas atómicas. Ajá, 27, 32 y 16, masas atómicas. Y estos son los números de átomos, la cantidad de átomos que nosotros tenemos. Va, perfectísimo. Tintín. Ok, entonces, si gustan, tómele captura porque voy a poner otros ejercicios. En la tabla periódica, sí, en el examen de admisión, siempre, para UNAM va a venir tabla periódica. Hasta atrás del examen viene tu tabla periódica en la cual viene la masa atómica y también el número atómico de ese elemento. Entonces tú lo único que vas a tener que hacer es checar en la tabla periódica y buscas a tus elementos, al aluminio, al azufre y al oxígeno, ¿vale? Y ya con eso. Luego, otra duda, ¿de dónde salía el 3 del azufre? Ah, porque mira, tenemos nosotros este 3 afuera, este 3 afuerita, y va a afectar a lo que tenemos adentro. Es decir, tienes un átomo de azufre, 3 por 1, 3. Entonces, aquí está. Y luego con el oxígeno, 4 por 3, 12. Y aquí está. Y listísimo. Sí, sí va a venir la tabla periódica en el examen de admisión. Sí, bien. Vale, perfecto. Entonces le voy a cambiar. Luego dice, elige la opción, que representa una reacción de óxido-reducción. Y tú dices, no manches, ¿cómo? Mira, lo que yo te aconsejo es lo siguiente. Siempre en las reacciones de óxido-reducción vamos a tener a un elemento que está solito. Tenemos a un elemento solito. Entonces, aquí, ¿en dónde tenemos elementos solitos? ¿En qué inciso hay elementos solitos? Solitos. Exacto, en la A. ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo al sodio solito y aquí tengo al oxígeno también solo. Entonces, ¿por qué yo digo que cuando están solitos es cuando vamos a estar hablando de una reacción de óxido-reducción? Porque aquí cambian sus números de oxidación.
Entonces, si están solos, ¿qué número de oxidación tienen nuestros elementos? Como para repasar esta parte. ¿Qué número de oxidación tienen los elementos para estar así solitos, solitos, solitos? Exacto, ¿no? Un cero. Un cero. Entonces, colocas un cero acá, porque el sodio está solito y el oxígeno también está solito, un cero. Y luego, aquí ya están en forma, muy bien, aquí están en forma ahora de lo que es un compuesto. Entonces, tenemos que recordar que el sodio se encuentra en la familia 1A. Si tu elemento se encuentra en la familia 1A, ajá, ¿qué sucede? ¿Qué número de oxidación tiene si el elemento se encuentra en la 1A? Tintirirín, 1A, 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 tiene número de oxidación, ¿qué? Un número de oxidación exacto, ¿no? De 1, muy bien. Y también sabemos que el oxígeno trabaja con ¿cuánto? Con número de oxidación de -2. ¿Ah? -2. Y te das cuenta que el sodio pasa de 0 a 1 y el oxígeno pasa de 0 a -2. Está cambiando el número de oxidación, entonces por eso se le conoce como una reacción de óxido-reducción. Por ejemplo, si tú tomas cualquier inciso, la B, la C o la D, te vas a dar cuenta que sus números de oxidación no cambian. Si gustan, lo comprobamos. A ver, díganme un inciso y lo hacemos para que vean que el primero que lea, pues es el que vamos a hacer. Díganme un inciso para comprobar lo que les estoy diciendo, que no los estoy engañando ni nada. Entonces, la C, ok, la C, muy bien. Vamos a hacer la C. Entonces, tenemos nosotros aquí, ¿no? Na2 más H2O y nos da 2NaOH. Va, muy bien. Tenemos que el sodio, ya dijimos que se encuentra en la familia ¿qué? En la familia 1A, por lo tanto tiene número de oxidación +1. Luego, ay, bueno, este no parece +1, se ve muy feo. Tiene número de oxidación +1. Y el oxígeno, ya dijimos que tiene número de oxidación -2. Ahora, el hidrógeno, ¿con qué número de oxidación trabaja? ¿El hidrógeno con qué número de oxidación trabaja? Con +1. Muy bien, +1. Entonces lo colocamos y el oxígeno también, ya sabes, con un -2. Y luego lo mismito, el sodio trabaja con un +1, el oxígeno con un -2 y el hidrógeno con un +1. Y te das cuenta, ajá, te das cuenta que aquí no está cambiando los números de oxidación, no cambian. Por ejemplo, ve, el sodio trabaja con 1 de un lado y con 1 de un otro. El oxígeno trabaja con -2 de un lado y con -2 del otro. Y tenemos que el hidrógeno trabaja también con +1 de un lado y +1 del otro. Entonces no está cambiando el número de oxidación. Para identificar una reacción de óxido-reducción, tiene que cambiar el número de oxidación de los elementos. Como dijimos, la respuesta es el inciso A. Entonces, para que tú no tengas que hacer todo este procedimiento de colocar los números de oxidación de cada uno de ellos, simplemente fíjate en los elementos en los cuales están solitos. Si en tu reacción tienes algunos elementos que se encuentran separados, que están solos, esa va a ser la respuesta. Estas preguntas van a venir en todos los exámenes de UNAM. O sea, no es como que a fuerzas vaya a venir esta, ¿no? Estas son las que se han repetido en el examen de admisión y te puede venir justamente, sí, en cualquier área. Todas estas preguntas que estamos revisando, en cualquier área te va a venir a ti. Y listo, listísimo. Entonces, nuevamente recuerden, simplemente para ubicar a una reacción de óxido-reducción, ubicamos a la reacción que tenga elementos separaditos. Literal, solo tu elemento solito. Y ese va a ser el resultado. Y listo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Incluso ya hasta nos están diciendo quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante, eso. ¿Vale? Mira, Eric, en conclusión, tenemos reacciones de óxido-reducción, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos. Y nos están pidiendo que identifiquemos a esta reacción.
¿Cómo lo vamos a identificar a grandes rasgos? Fíjate en las reacciones que únicamente están trabajando con o sea, que tienen en sus reacciones a elementos. Es decir, mira, aquí tenemos al sodio que está en forma de elemento y aquí tenemos al oxígeno que está en forma de elemento. Sí, no importa si es del lado de los reactivos o del lado de los productos, no importa en dónde se encuentren. Simplemente busquen a los que están solitos, solitos, solitos. Y mira, aquí tenemos compuesto, 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 compuesto y compuesto. Así que a estas, cuando tengamos puro compuesto, en ambos lados no le vamos a prestar atención. Las reacciones de óxido-reducción, simplemente fíjate en los elementos que están completamente solitos. Y ya. Es lo único que tú tienes que hacer, ¿vale? Entonces, vámonos con la siguiente. La leche tiene un pH de 4.3 y la levadura un pH de 8.4. Esto quiere decir que, ¿qué ponen? ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? No es nada. Dicen que la A. ¡Qué rápidos! Exacto. Y justamente con esa velocidad, nosotros vamos a estar contestando en el examen de admisión, ¿eh? Así de rapidísimos. Entonces aquí nos tenemos que acordar justamente de la escala de pH. Entonces recuerda, la escala de pH va de 0, 7 y 14. Entonces, recuerda que cuando nosotros tenemos de 0 a 6.9, estamos hablando de una sustancia, ¿qué? De una sustancia ácida. Cuando tenemos un pH específicamente de 7, es neutro. Neutro. Y cuando tenemos de un 7.1 a 14, estamos hablando de una sustancia básica. Entonces nos tenemos que acordar de la escala de pH para contestar esto. Así que, si nosotros tenemos aquí un pH de 4.3, entra en el intervalo de ácida. Entonces la leche es ácida. Descartas la B y descartas la C. Y luego, tenemos un pH de 8.4. Ajá, entonces, de 7.1 a 14, pues entra el 8.4. Entra de 8.4. Entonces, vamos a decir que la levadura, pues va a ser básica. Así que el inciso correcto es la A. No, 7 solo va a ser neutro. Si te da 7 específico, es neutro. Solamente 7. Solamente 7. No han venido con escala de con escala de OH. UNAM lo trabaja con pura escala de pH. Y listo. Llevamos 4 preguntitas. Tenemos 4 preguntas, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? ¿Todo bien? ¿Todo perfectísimo? Para que continuemos con más preguntas del examen de admisión. Eva, claro que lo vas a lograr. No dejes que la presión acabe con tu mente. Claro que lo vas a lograr. O sea, tú ya te estuviste preparando y todos ustedes aquí ya se estuvieron preparando. Entonces, yo sé, la presión está muy, muy fuerte. Sin embargo, muchas gracias, Mario. Sin embargo, nosotros ya solamente tenemos que ir con la mente de que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr. No dejes que al último te falle. O sea, tú te has preparado y lo han hecho todos muy bien. Entonces, no se me achicopalen. Ajá. Ustedes pueden. Y por eso estamos aquí para seguir resolviendo más preguntas. Va. Muchas gracias, YF. Y puntito. Dice, ¿a qué temperatura debe ocurrir la siguiente reacción? Y nos dan esta reacción a nosotros. ¿Qué inciso colocarían ustedes? ¿Qué inciso colocamos? Gracias, Mario. ¿Qué colocarían ustedes? A ver. La A. La A, la B, ok. Sí, le regreso, perdón, a ver, aquí ya tómele captura rápido. No pasa nada, les digo, igual, si no saben ahorita la respuesta de una pregunta, pues por eso estamos aquí. O sea, por eso estamos aquí para checarlo todo. Así que no se desesperen, ustedes tranquilos, tranquilos, tranquilos. Entonces, bueno, va. Nosotros aquí estamos hablando de justamente de lo que se le conoce como velocidad de reacción.
Ujú. Entonces, tenemos lo de velocidad de reacción. Es decir, nos va a decir qué tan rápido va a ocurrir una reacción, qué tan rápido ocurre. Y en esto nosotros vamos a tener algunos factores que van a afectar dicha velocidad. Es decir, estos factores van a hacer o que sea muy rápida o que sea muy lenta nuestra reacción. ¿Cuáles son estos? Y los que nosotros tenemos que saber es la temperatura. Luego tenemos lo que es la presión y la concentración. Y todos ustedes aquí ya tienen un cofrecito, entonces todos pueden regalar cosas. ¡Uhú! Todos tienen un cofrecito. Va. Entonces, justamente, nosotros tenemos estas velocidades de reacción. La temperatura te los pueden dar en Celsius o también te los pueden dar en Kelvin. La presentación, más que nada, te lo ponen en atmósferas y la concentración, gracias Alan, y la concentración te la ponen en molar, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, va a ocurrir mucho mejor nuestra reacción, va a ocurrir más rápido. Cuando aumentamos la presión, va también a aumentar la velocidad de reacción y cuando aumenta la concentración, también aumenta la velocidad. Entonces, gracias Angelique, gracias Cavitos. Cuando nosotros queremos justamente, ¿cómo se dice? Cuando nosotros queremos que nuestra reacción sea más rápida, tenemos que aumentar la temperatura, la presión o la concentración. Eso es lo que nosotros tenemos que aumentar. Entonces, mira, aquí te están diciendo a qué temperatura debe de ocurrir. Cuando te ponen este tipo de preguntas, se refieren a cómo va a ser más rápida nuestra reacción, cómo se va a dar de una manera más rápida. Entonces, mira, te están hablando aquí o te están poniendo unidades Celsius, es decir, estamos hablando de la temperatura. Y si nosotros queremos que ocurra de una manera mucho más rápida, a mayor temperatura, mayor velocidad o más fácil que una reacción ocurra. Entonces, ¿cuál de estas tiene mayor temperatura? Ajá, exacto. La A, ajá, es el inciso A. ¿Por qué? Porque este es el que tiene mayor temperatura. Entonces, siempre a ti te van a preguntar a qué temperatura va a ocurrir esta reacción, ¿no? Entonces, tú escoge a la reacción más grande. Digo, a la reacción a la temperatura más grande. Ajá. Y está bien, es lo mismo. Si aquí te ponen atmósferas, 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 no pasa nada. Es exactamente lo mismo. O si también te ponen unidades de concentración, que es molar. ¿Ok? Entonces, sí, todos hablan del cofrecito, se pueden mandar regalitos, aprovechen, ¿vale? Entonces, tenemos esta parte. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión y mayor concentración, tenemos que una reacción va a ocurrir, ¿ok? Va a ocurrir de una manera más sencilla. Va. ¿Alguna duda con este? Claro que se van a quedar este año, claro que sí. Por eso están aquí tomando todas las clases. Toda esta semana hay clases, entonces aprovechenlo para seguir repasando con los bancos de preguntas que vienen en el examen de admisión. Gracias, Raúl, y gracias, Pambi. Va. En conclusión, para que tenemos nosotros que ocurra una reacción, necesitamos tener una temperatura alta, una presión alta y una concentración alta. Ajá, no te importa a ti qué reacción te coloquen. Esto es lo único que a nosotros nos interesa. Mayor temperatura, mayor presión y mayor concentración, vamos a tener que ocurre de una mejor manera nuestra reacción, de una manera más rápida. Sí, siempre se ve, cuando te digan a qué temperatura debe de ocurrir la siguiente reacción, siempre agarren al mayor, ya sea mayor temperatura o mayor presión o mayor concentración. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias por sus regalos. Va, muy bien. Luego, tenemos el siguiente. ¿Cuál de los siguientes compuestos se ioniza completamente en agua? ¿Cuál pondrían ustedes? A ver, tunturún, tunturún. Entonces, la B, exacto. Es la B. Muy bien. Ahora,
¿Qué tenemos que saber nosotros de aquí? Cuando nos dicen se ioniza completamente, también tiene como sinónimo que se disocia completamente. Ajá, se disocia completamente. Completamente. Ahora, cuando a ti en el examen de admisión te digan que algo se ioniza completamente o se disocia completamente, te van a estar pidiendo ácidos o bases fuertes. Ujú. Ácidos o bases fuertes. Entonces, tú en el inciso tienes que ubicar ya sea a tu ácido o a tu base. Ujú. Y que estos sean fuertes. Entonces, tenemos que recordar que tenemos alguna serie de, ¿cómo se dice?, de ácidos fuertes importantes para el examen de admisión. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Y son los que te voy a poner aquí. Tenemos al ácido clorhídrico, HCl, que incluso por eso es la respuesta. Ujú. Luego, el ácido sulfúrico, H2SO4, ¿vale? Entonces, estos, específicamente, estos dos son los ácidos más fuertes. ¿Ah? Entonces, nuevamente, cuando a ti te digan se ioniza completamente o se disocia completamente, tú en tu inciso vas a buscar ya sea a un ácido fuerte o a una base fuerte. ¿Ok? Entonces, estos son dos ejemplos de ácidos fuertes. Tenemos el ácido clorhídrico, también tenemos al ácido nítrico, también es un ácido fuerte. O, ahí está. Entonces, cuando a ti te pregunten por ácidos fuertes, simplemente busca en tu lista estos tres, ¿vale? Y listo. Las bases fuertes más comunes simplemente van a ser bases fuertes. Esto está muy sencillo porque cuando hablamos de las bases fuertes tenemos la unión de un metal con un OH. Y este metal, para que sea fuerte, se tiene que encontrar en la familia 1A o en la familia 2A. Y listo, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que saber de estas preguntitas. Exacto, Eva, muy bien, justamente. Muy, muy bien. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien con estas dos? ¿Con estas dos preguntitas? Esa pregunta ha venido con bases fuertes. Normalmente lo han puesto con ácidos fuertes. Justamente estas preguntas son del examen de admisión, ¿vale? Pero aún así estudien las bases fuertes porque sí es importante. Ujú. Muy, muy bien. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Si quieren, tómenle captura para que vayamos a la siguiente. Cuando hablamos de una base en general, es la unión de un metal y va a estar unido a un oxígeno con un hidrógeno. Y cuando hablamos específicamente de lo que es una base fuerte, vamos a buscar a un metal que se encuentra en la familia 1A o a un metal que se encuentra en la familia 2A y está unido a tu OH. Ujú. Entonces, es así como vamos a identificar nuestras bases fuertes. Va, perfecto. Entonces, siguiente pregunta. Bueno, más ejercicios. ¡Tin! Aquí está. Entonces, dice, el principal contaminante del aire causante de la lluvia ácida es el. ¿Qué pondrían ustedes? ¿Qué pondrían? ¿Qué pondrían? ¿Qué pondrían? Sí, cuando tenemos a los ácidos no es como que se encuentren en una familia en específico, sino que están unidos a no metales. A ver, entonces, ¿cuál ponen? Chun, 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 chun. Ok, aquí veo ya dos respuestas. Dicen que la C o la D. Entonces, aquí tenemos que tener algo bien en cuenta, muy, muy importante, que es lluvia ácida. Ajá. Cuando nosotros específicamente hablamos de la lluvia ácida, para el examen de admisión vamos a tener a lo que es el azufre. Y el azufre se representa con este símbolo, una S mayúscula. Ujú. Entonces, la respuesta en general, bueno, te lo adelanto, es D, ¿no? El dióxido de azufre, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llega a formar toda esta parte? Aquí te voy a dar ya cómo se forma más que nada la lluvia ácida. Entonces tenemos al SO3,
Tenemos al SO3 que se junta con el agua y nos da como resultado H2SO4. Cuando nosotros obtenemos el ácido sulfúrico, es ya el resultado de la lluvia ácida. Ahora, dice dióxido de carbono porque antes, ¿ya?, el SO3, o sea, estaba SO2 más O2 y se formó el SO3, ¿vale? Entonces, esto es el resultado de la lluvia ácida. Siempre que pensemos en lluvia ácida, vamos a asociarlo ¿con qué? Con el azufre. Siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ya simplemente identificas al azufre. Pero hay otra pregunta también muy importante, muy, muy importantísima, que te la voy a anotar porque es como de este tema. Hay alguna pregunta que también viene muchísimo y es que te dicen, ¿cuál es la reacción de la lluvia ácida con el mármol? Ajá, de la lluvia ácida con el mármol. Y tú te tienes que aprender este así de memoria, o sea, realmente de memoria, de memoria, de memoria. ¿Y cuál es esta? Pues mira, tenemos H2SO4 más CaCO3 y me da como resultado CaSO4, ajá, más H2O más CO2. Esta también es muy, 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 muy común en el examen de admisión. Lluvia ácida con el mármol. Este también es muy común. Va. Perfecto. Entonces sí, en general, en conclusión, cuando a nosotros nos digan quién es el principal contaminante del aire causante de la lluvia ácida, ajá, tenemos que va a ser el azufre, el azufre, el azufre, el azufre. ¿Por qué? Porque luego ya se van a formar distintos compuestos que nos van a dar el ácido sulfúrico. Ya cuando nosotros obtenemos el ácido sulfúrico, ya lo llamamos como lluvia ácida. Entonces, en tus incisos, tú vas a buscar el que contenga azufre. En este caso, pues el dióxido de azufre va a ser el contaminante de la lluvia ácida, el que nos va a dar la lluvia ácida. Y luego también les comenté que hay otra pregunta que es muy común en el examen de admisión, muy, muy común. Entonces, ¿cuál es esta? Aquí en el examen te pueden preguntar cuál es la reacción de la lluvia ácida con el mármol. ¿Cuál es la reacción de la lluvia ácida con el mármol? Y tal cual te van a colocar esta reacción. Y cuando te digan lluvia ácida con el mármol, esta reacción, tal cual como te la estoy poniendo, es como va a venir en tu examen, ¿vale? ¿Alguna duda? Todo perfectísimo. Todo perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí vino el año pasado. Es que les digo que es muy común. Estas preguntas son muy, muy comunes. Muy comunes. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Va. Entonces vámonos con el siguiente. Y aquí es como que luego llega a confundir un poquito. Dice, determina las unidades mol totales que se obtienen al disolver 3.42 gramos de azúcar en 180 gramos de agua. Considera masa molar, te están dando la masa molar del agua y la masa molar del azúcar. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tenemos que saber nosotros? Nos están pidiendo por los moles. ¿Cuál es la fórmula para calcular el número de moles? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la fórmula para calcular el número de moles? Más bien, recuérdenme a ver cuál es la fórmula para calcular el número de moles. Recuerden que N es mol. ¿Cómo calculamos? Ok, ajá, a ver los demás, los sigo leyendo, los sigo leyendo. Exacto, ándele. Masa entre masa molecular. Muy bien, entonces tenemos masa entre masa, bueno, masa molar, ¿vale? Aquí está. Esta es nuestra fórmula. Entonces nos están pidiendo los moles en total. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero calculas el número de moles que tenemos en el azúcar y el número de moles que tenemos en el agua. ¿Vale? Entonces recuerden, esto es masa, que va a estar en gramos, y tenemos la masa molar. Masa molar que está en gramos sobre mol, ¿va? Entonces, vamos a calcular el número de moles del agua. ¿Cuántos gramos tengo de agua?
¿qué me dice el ejercicio? ¿Cuántos gramos tengo del agua? Ay, muchas gracias, Inky. Entonces, ¿cuántos gramos hay de agua? Solo gramos, es decir, la masa. ¿Cuánta masa tengo de agua? ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? 180, ¿no? Aquí literal me dice 180. ¿Cómo sé que esta es la masa? Pues por los gramos. Ajá, gramos. Ahora, su masa molar. ¿Cuál es su masa molar? ¿Cuál es la masa molar del agua? ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Eso, ¿no? 18. 18. Ahora, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto da 180 entre 18? 180 entre 18. Gramo con gramo se cancela. ¿Y cuánto nos da? Eso, 10. Muy bien. 10. Ya tenemos del agua. Ahora nos falta calcular, muy bien todos, nos falta calcular pues el del azúcar, ¿no? Entonces el del azúcar. Azúcar. Tenemos N es igual a cuánto. Ahora, ¿cuánta masa de azúcar tengo? ¿Cuánta masa de azúcar hay? ¿Cuánta masa me dice el ejercicio? Ajá, perfecto, ¿no? 3.42. 3.42 gramos. Perfecto. Y se va a dividir, como nos dice la fórmula del número de moles, entre su masa molar. Ajá. ¿Y su masa molar cuánto es? Ah, pues es que el 18 cabe 10 veces en 180, entonces por eso da un resultado de 10 al hacer esta división. Exacto. 342 gramos por mol. Perfecto. Por lo tanto, ándale, justamente, ¿cuánto nos da este resultado? ¿Cuánto nos da esta división, pues? ¿Cuánto nos da la división? Yo ya vi un resultadito por ahí de Eduardo. Exacto, muy bien todos. 0.01. Y bueno, aquí tenemos mol y aquí tenemos mol. Ujú. Y listo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer nosotros? Nos están pidiendo los totales. Ajá. Así que, ¿qué hacemos? Sumamos. Ajá. Sumamos. ¿Qué sumamos? Pues nuestros resultados. 10 más 0.01, ¿qué inciso nos da? Exacto, suman los dos porque nos piden el total. Ajá, nos piden el total. Eso, 10.01 mol. Entonces la respuesta es la B. Y listo, la respuesta es la B. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo perfectísimo? ¿Sí quedó claro? Entonces, en conclusión, calculamos el número de moles del azúcar y del agua. Después de esto, como nos piden los totales, simplemente los sumas y ya. Listo, listísimo. Todo perfecto, sí, todo muy cool. Perfecto, muchas gracias por los regalines. Va, tómenle captura si le quieren tomar captura porque le voy a pasar. Claro, exacto, ya estamos preparadísimos todos, estamos preparadísimos. Y me da mucho gusto que ya le estén entendiendo. Ujú. Va, perfecto, vámonos con otro. Ujú. Sí, la masa atómica siempre va a ser el número más grande y el número atómico siempre va a ser el más chiquito. ¿Vale? Va. Ahora sí, justamente, creo que le leí la mente a alguien que hablaba de reacciones, porque vean, ¿cuál de las siguientes reacciones es de sustitución? ¿Ustedes cuál ponen? No, primero, en química orgánica solo es para área 2, ¿ok? Y vienen como dos preguntas. Va, entonces a ver cuál ponen. Sustitución de chun chun chun, chun 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 chun. Y vienen como dos de orgánica, a lo mucho tres. Ya, entonces, nos está pidiendo de sustitución. Cuando nos hablan de una reacción de sustitución, cuando no te especifican, pues, se refiere a sustitución simple. ¿Por qué? Porque también existe la sustitución doble. Ujú.
Sustitución doble. Sí, es la del chapulineo, justamente, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de la de sustitución, es que vamos a tener a un compuesto, tenemos a un compuesto que se va a unir a un elemento, es la manera en la que suelen ponerlo más. Entonces, tenemos a la respuesta es la C, ¿ok? Aquí tenemos a un compuesto, es decir, AB, tenemos al compuesto y se junta con un elemento. Y es como dicen, tenemos el famoso chapulineo. ¿En qué funciona el chapulineo? Pues a lo mejor ya saben, ¿no? Pero vamos a ver de forma química cómo podemos ver esto del chapulineo. Mira, tenemos que el C dice, ay, te voy a coquetear, B, te voy a coquetear. Y pues B se deja, ¿no? B se dejó, dijo, pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Entonces ahora se junta C con B. ¿Y a quién dejaron solito? Pues dejaron solito pues a pobre A. Y aquí está. Esta es una reacción de sustitución simple. ¿Por qué sustitución? Porque literal se está sustituyendo un elemento por otro. Sí, como sucede, sí, les digo, es que esto, pues así uno se siente identificado, entonces, pues, por eso es más fácil de acordarse, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la sustitución, bendición para ti, cuando hablamos nosotros de la sustitución doble, es el inciso D. Aquí tenemos a la doble. ¿Y cómo les digo a todos, cómo podemos identificar esto? Pues todos contra todos. Ajá. Entonces, ve, aquí tenemos AB con CD. Ajá. Entonces, mira, aquí dicen, pues hay que intercambiar de pareja, ¿no? Y dicen, ah, pues sí, hay que hacerlo. Entonces, A se junta con D y B se junta con C. Felices los cuatro, exacto, felices los cuatro. Entonces, esta es la sustitución doble. Ajá, pero como nos piden la simple porque no están especificando, pues listo. Simple cuando alguien me quita la novia y la doble es cuando, ándale, ándale, sí, cuando se quitan todos entre todos. Y ahí está. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Cabitos? ¿Qué pasó? Entonces, estas son las reacciones que debemos de tener presentes. No, va. Va, entonces, por ejemplo, bueno, pues sí, ya, esto, muy bien. ¿Y las otras reacciones cómo se llaman? Qué bueno, me da gusto que ya la aprendiste. A ver, ¿cómo llamar? ¿Alguien sabe cómo se llama la primera? Felices los tres. Síntesis, exacto. La primera tenemos la de síntesis, es decir, tenemos a un elemento que se junta con otro elemento y ya nos va a formar un compuesto. Nuevamente, ¿cómo lo podemos ver de una forma como coloquial? Tienes a una personita, te cayó muy bien, ajá, se conocieron y ahora ya son amigos, ya son pareja, ya están juntitos, ajá. Esa es la de síntesis. Y ahora tenemos la otra. Después de un rato de que ya están juntos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues se separan, ya no quieren estar juntos, ¿no? Entonces, tenemos la de descomposición. En la de descomposición, justamente tenemos a un compuesto y este compuesto ya se va a separar, ya cada quien se va a ir por su lado. ¿No? Entonces, por eso es descomposición. ¿Vale? Entonces, ya cuando rompes lazos ahí con las personitas, ¿vale? Y esas son las reacciones que tenemos que tener siempre presentes para el examen de admisión. Ajá. Sí, así sí funciona aprender química, ¿a poco no? Siguiente. Dice que una disolución es, ¿cuál ponen? Sí, es que aquí, o sea, sí llevan números, aquí ni siquiera son elementos, o sea, aquí te están dando como la formulita para cada uno de ellos. Mezcla homogénea, la A, exacto. Una disolución es una mezcla homogénea. Exacto, ya ven, les ayudó, lo que pasó para contestar la primera pregunta. Entonces, simplemente cuando nosotros vemos mezcla homogénea, tú te vas a aprender como sinónimo disolución. Disolución. Una mezcla homogénea es una disolución. Importantísimo esto para el examen de admisión. ¿Va?
Ahora, cuando hablamos de mezcla heterogénea, ¿cuál es como la manera en la que podemos identificarlo? ¿Qué, qué significa homogénea? Que ya todo está junto, que no podemos ver justamente los componentes con los cuales estamos trabajando. Ajá. Ándale, exacto. La mezcla heterogénea es una suspensión y ya. Estos son los sinónimos que tú te tienes que aprender. Ujú. Y en las heterogéneas, justamente, sí vamos a ver sus componentes. Ujú. En la homogénea no se ve y en la heterogénea sí se ve. ¿Va? Ándale, exacto, Eva. Justamente. Sí, sí, sí. Eso. Va. Perfecto. Entonces, ahora, algunos ejemplos de mezcla homogénea que yo quiero que tengan en cuenta. Simplemente el aire es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea va a ser la sangre. Estos ejemplos apréndanselos para el examen de admisión. También es muy importante. Entonces, tómenle captura porque aún vienen más ejercicios. Ya casi acabamos. ¿Vale? Va. Perfecto. La pintura también sería suspensión. Ujú. La leche ya es más como un coloide, que entraría en heterogénea. Va. Perfecto. Ahora dice, relaciona las características de los ácidos y bases. A ver, ¿cuál ponen? Tin, aquí siempre hay palabras claves que nosotros tenemos que tener presentes. Ujú. Entonces, a ver, ¿cuál pone? Primero, cuando hablamos de los ácidos, tenemos que tener en cuenta que es sabor agrio o sabor amargo. Cuando hablamos de el ácido agrio o amargo. Sí, sí, ahorita le regreso. Ajá, muy bien, agrio. Entonces tenemos uno A. Así que ya puedes descartar a la C. La C no puede ser. A ver, le regreso para que le tomen captura. Ujú. Le regreso para que le tomen captura. Tirirín. Va, supongo que ya. Ok, entonces le doy. Vale, perfecto. Entonces va. Tenemos, tenemos que el ácido es agrio. Entonces aquí tenemos el uno. Ujú. Luego, los que son jabonosos al tacto, ¿quiénes van a ser? No es nada. ¿Quiénes son jabonosos al tacto? ¿Ácidos o bases? Bases, exacto. Entonces tenemos dos b. Así que también ya eliminas el inciso B. Ujú. Luego, sabor amargo. ¿Quiénes tienen sabor amargo? ¿Quiénes tienen sabor amargo? Amargo. Bases, exacto, ¿no? Entonces también aquí tenemos dos. Dos C. Ujú. Dos C. Entonces, con esto ya podemos llegar al resultado, ¿no? Bueno, a la respuesta. ¿Sí, no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Tenemos el inciso ¿cuál? Tin, tirirín, tiririrín. ¿A o D o B o cuál? A ver, entonces tenemos uno a ok, uno a aquí está. Luego tenemos dos b y también tenemos 2C, ¿ok? Entonces, luego también tenemos que saber quién cambia el papel tornasol de rojo a azul, azul. Cuando tenemos un color azul, ¿qué obtenemos? Ah, porque me confundí, eliminamos la B porque me confundí. Lo puse en otro lado. Ajá, muy bien. Cuando tenemos un resultado de color azul, estamos hablando de una base. Ujú. Entonces, también tenemos D. Y ahora sí, ya con esto decimos que la respuesta es la B. Exacto. Y cuando hablamos nosotros de un ácido, el papel tornasol cambia de azul a rojo. A rojo. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí está. Ujú. Perfecto. Va, va. Ok. Ahora, tómenle captura para que ponga lo siguiente. Bueno, para que ponga otra y ya con eso nos vamos. Con eso nos vamos.
No, sí, perdón, no sé por qué le eliminé dislexia, supongo. Va, perfecto. Ahora, dice, completa la tabla de los indicadores de pH. Ujú. Aquí muchos se llegan a confundir, muchos se llegan a confundir, o más bien les da miedo esta cosa. Pero como les digo, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta cosas claves. No necesitamos saber quién sabe qué es eso. Sí, como dicen, no, ¿qué es esto? ¿Qué me están preguntando? No manches, yo no sé esto. Pero sí lo saben. ¿Por qué? Bueno, es más difícil que nosotros sepamos cómo trabaja el indicador de el azul de bromotimol, la naranja de metilo o rojo cresol. O sea, como que es más difícil, ¿no? Dices, no manches, ya te espantas, ya te espantas. Pero hay algo que nosotros sí sabemos y que siempre se ve. Ujú. Mira, tornasol, el papel tornasol. Y nosotros sabemos que cuando el papel tornasol trabaja con un ácido, ¿qué color se vuelve? Lo acabamos de mencionar incluso. Cuando el papel tornasol trabaja con un ácido, ¿qué color se vuelve? Exacto. Entonces, mira, aquí tenemos al ácido clorhídrico, así que este se va a volver rojo. Ajá. Y luego, cuando nosotros tenemos el papel tornasol que trabaja con una base, ¿qué color se vuelve? Cuando trabaja con una base, se vuelve color azul. Exacto, azul. Y mira, con esto ya podemos llegar a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sin que te tuvieras que aprender todo. Porque esto aquí es donde muchos se espantan y dicen, no manches, no lo sé, pero siempre hay cosas claves que tenemos que tener presente. Y con eso ya estamos del otro lado. Entonces, muy bien, la respuesta es el inciso C. 4, rojo, y 5, azul. Y ya, listo, listísimo, listo, listísimo. Y ya, acabamos por hoy, ¿vale? Entonces, ya son libres, me da mucho gusto que entraron a esta clase. Recuerden que ustedes pueden, ajá, ustedes pueden, no duden de ustedes, yo sé que la presión está al full y todo, sin embargo, pues también confíen en todo el proceso que han llevado a cabo. Ujú. Entonces, les mando un abrazote, muchísimo éxito y pues sigan entrando a todas las clases que también se vienen esta semana para seguir, ¿ok? Entonces, gracias, ustedes pueden, recuerden que lo van a lograr, pero también es controlar la mentecita para que no nos esté apuñalando al final, ¿ok? Entonces, no es nada, mucho éxito, sí se puede, se puede, confíen en ustedes, ¿eh? Confíen en ustedes. Yo sé que hay mucho miedo, pero aún así, con miedo lo vamos a hacer, con miedo, aún así lo vas a hacer. Aún con miedo, no pasa nada. Así que también traten de descansar, como ya es la última semana, ustedes traten de relajarse un poquito, aunque yo sé que lo es muy difícil, o sea, todos estuvimos en la misma situación que ustedes. Entonces sé lo que se siente y todos sabemos lo que se siente, pero un poquito, relajarse un poquitititito. Ujú. Entonces, sí se puede y pues un abrazote, ¿vale? Sí, todo esto, todo lo que vimos viene en todas las áreas, 1, 2, 3 y 4. Ajá. Va. Entonces, bueno, ahora sí me, me voy, me despido y ustedes pueden, recuerden que de todas maneras estas clases ustedes las pueden buscar en YouTube. Ajá, si llegaron tarde o así o quieren volver a repasar, busquen en YouTube Profe Zulu y ahí aparecen todas las clases que se están teniendo en general de todo, ¿vale? Aquí en TikTok. Y que aprovechen, si se puede, a seguir repasando y un abrazote a todos. Gracias a ustedes. Bye bye.